Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal La Lupa Crítica. En el siguiente vídeo que os voy a pasar, hablo un poco de la vivienda en general. No de cómo son las viviendas, sino la problemática de adquirir una vivienda. Estoy viendo en los medios de comunicación últimamente que vuelve a ser noticia, que hay muchos problemas de acceso a la vivienda. Pues sí, siempre ha sido un problema el acceso a la vivienda. Pero allá en la época de los 2000, 2006, 2007, 2008... estalló una crisis inmobiliaria aquí en España. Pasamos que es lo que se dice una burbuja inmobiliaria que estalló, y cuando estalló arrasó con todo, literalmente con todos los sectores. Y uno de ellos pues fue el sanitario, ¿no? Todos recordamos, pues de mi época, los recortes, las crisis y todo. Y una vez que estaba en el ambulatorio, estaba repleto de dibujos y carteles por las paredes en protesta contra los recortes, y hubo un dibujo que me llamó la atención, que proponía una idea para ayudar a las familias que estaban en problemas hipotecarios. Ese dibujo lo recuerdo de siempre, y ahora que vuelve a ser así un poco de actualidad el tema de la vivienda, me pregunto, ¿por qué la idea que mandaba ese dibujo no se materializó o no se pudo materializar? En el vídeo os lo explico un poco el tema de la crisis inmobiliaria y os detallo lo que ponía o lo que transmitía ese dibujo. Venga, pasamos al vídeo. Pues venga, empezamos. Empezamos con la vivienda y ese eterno problema que es la vivienda. A la hora de adquirir una vivienda intervienen básicamente 4 actores, aparte algunos más, ¿no? El notario, el registro, pero básicamente se compone de la persona o la familia, el banco, el gobierno y la vivienda. El proceso normal, pasa normalmente, es que el banco le presta un dinero a la familia paga una serie de impuestos al Estado, después de eso, parte de notarios y toda la historia de escrituras, pues adquieren la vivienda. Y una vez adquirida la vivienda, la familia devuelve el dinero al banco en forma de préstamo hipotecario. ¿Qué sucedió con la locura de las viviendas en la burbuja inmobiliaria, en esa época donde todo estalló? En aquella época lo que sucedió es que, al principio, como debería de ser, pues unas familias accedían a unas viviendas modestas que podían pagar con la hipoteca, podían asumir una hipoteca. Luego, como los bancos empezaban a ayudar un poquito más, pues la gente aspiró a tener unas viviendas bastante mejores. Y luego la gente se dijo, ¿y por qué no puedo vivir en la casa de mis sueños? Y los bancos vieron ahí un filón. Así que prestaban el dinero a gente que quizás más adelante no podrían asumir el pago. ¿Qué pasó? Pues que esto provocó la especulación. ¿Y la especulación qué hace? Pues hace que viviendas como esta pasen a costar como esta. Y los bancos seguían prestando el dinero como si no hubiese un mañana. Así que se generó la burbuja inmobiliaria. Para tener una buena definición, pues yo uso también inteligencia artificial y le he pedido que me defina qué es una burbuja inmobiliaria. Pues una burbuja inmobiliaria se refiere a una situación en el mercado de bienes raíces donde los precios de las propiedades aumentan de manera desproporcionada y rápida, alcanzando niveles insostenibles en comparación con su valor real. Este fenómeno suele estar impulsado por una alta demanda, especulación y fácil acceso al crédito. Eventualmente la burbuja explota y cuando esto sucede, pues los precios caen drásticamente, lo que puede llevar a pérdidas significativas para inversores y propietarios. Además, la burbuja inmobiliaria también se hincha muchísimo. Yo también aporto este matiz, mucha gente joven que con los sueldos que teníamos aquí o como se pagaban los trabajos, pues la gente joven no podía emanciparse o formar una familia. Y dentro de la burbuja inmobiliaria pues se facilitó muchísimo el préstamo bancario. ¿Quiénes fueron los principales o las principales causas de la burbuja? Bueno, pues en principio el fácil acceso al crédito. Esto
hizo que aumentara muchísimo la especulación. Estas dos arrastraron a las políticas gubernamentales, donde políticas de urbanización y recarrilificación de terrenos y, bueno, a construir viviendas como churros salen de la churrería. Y el crecimiento económico, una época de bonanza económica donde, pues, aquí pone que aumento de la población en parte debido a la inmigración. Bueno, aquí no voy a entrar porque puede ser, pero en definitiva es el crecimiento económico. Estos factores, junto con la crisis financiera global, culminaron en el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, lo que provocó una caída drástica en los precios de las viviendas y una crisis económica tremenda. Y bueno, así que tenemos la burbuja que empieza a hincharse y a hincharse y a hincharse, y claro, llega un momento que tiene un tamaño que explota. Pero no explota como un petardo de feria. Explota como una explosión nuclear, porque la onda expansiva de una burbuja inmobiliaria arrasa con todo. Arrasa con todo. No hay ni un sector que quede tocado. ¿Y qué sucede cuando explota la burbuja? Entre otras cosas, que los precios de la vivienda caen, pero los intereses hipotecarios suben. Y miles de propietarios se encuentran que no pueden afrontar la hipoteca. Además, afecta a la economía en general, prácticamente en todos los sectores, lo que he dicho, arrasa con todo. ¿Qué repercusión tuvo el fácil acceso al crédito? Pues que para conseguir el préstamo del 100% de la vivienda, porque había una serie de normas en las hipotecas, que no voy a entrar en detalles, pero para poder otorgar el 100% del precio, más los gastos de adquisición, e incluso para financiar las reformas, adquisición de bienes, como podían ser los muebles o los electrodomésticos, y hay quien hasta metía el coche o el viaje de bodas en la hipoteca, eso provocaba que los bancos, para poder dejar todo ese dinero, tenían que sobretasar las viviendas, valorarlas por encima de su precio real. Otra gente adoptaba por las hipotecas abiertas, donde se puede volver a gastar el capital amortizado. Es una hipoteca que no la terminas en la vida. O te sientas a pensar qué vas a hacer, o no terminas nunca. Y muchas personas no supieron ver el peligro que podría suponer un leve aumento de interés en la hipoteca sobre las cuotas mensuales. Mirad un ejemplo. Datos del Instituto Nacional de Estadística, 2007, interés al 3,83, en 2007 4,70. Fijaros en 2006, para una hipoteca de 200.000 euros a 25 años, con el interés medio salía una cuota de 1.036,99 euros. Que en el año 2006, 200.000 euros era mucho dinero, pero era poco por lo que se pagaban por viviendas. 25 años y hay que le hacía 30, 35 y yo he llegado a escuchar hasta 40. Y una cuota mensual de 1.036 euros para el año 2006 también era mucho dinero. Fijaros al año siguiente, un incremento del interés del 0,88%, que no llegó ni al 1%, suponía que para esta misma hipoteca la cuota mensal podía subir 98,65 euros al mes, que en 2007 casi 100 euros al mes era mucho dinero al mes. 1.183 al año. Ahí es cuando las familias empezaron a pasar apuros, y a medida que fueron pasando los años y los intereses llegaron hasta un poco más altos, pues las hipotecas se disparaban. Y ahí viene cuando estalla el drama y las cuotas de hipoteca se disparan y muchas familias no pueden afrontar el pago. ¿Y quién se quedó en la cuerda floja con la burbuja inmobiliaria? ¿Qué pensáis? ¿Que fueron las familias? Pues no, fueron los bancos. Esos buenos samaritanos que sobretasaron las viviendas para prestar el dinero como si fuese alpiste para palomas, fueron los que se quedaron más tocados. No voy a entrar en detalles de por qué fueron los más tocados, porque tendría que extenderme muchísimo y aportar muchísima información, ¿vale? Os lo digo y esto fue así. Eso sí, tú al banco no le pagues la hipoteca, que no van a tener miramientos en embargarte la casa.
Pero ¿qué pasaba? Que si estaba sobretasada, ellos entonces aplicarán el valor de mercado, no lo que te tasaron. Y hay muchas familias que podían encontrarse y se encontraron sin casa y seguían debiendo dinero al banco en forma de hipoteca. Es decir, sin casa y con hipoteca. Fueron muy listos los bancos. Pero bueno, ante esas situaciones y ante esa crisis, no os preocupéis que llegó el gobierno, el Estado al rescate, ese estamento que tenemos del pueblo y para el pueblo. Pues rescató a los bancos. A nivel de ciudadano, me cuesta asimilar este concepto, porque se dejó a las familias endeudadas y precisamente con los bancos que podían embargarles la vivienda. No sé. A mí se me cae el alma al suelo de ver semejante injusticia, porque estos fueron los principales causantes. Y a partir de aquí vino la crisis, los recortes por todas partes, y yo me acuerdo en los noticiarios que se hablaban de una cantidad de dinero astronómica, de miles y miles y miles de millones de euros, pero yo, como el resto de la población, me quedé como que el dinero ha volado. ¿Dónde está ese dinero? Ha volado. Y aquí es donde os voy a explicar el dibujo que vi en el ambulatorio. Aquella caricatura hecha por alguien que tuvo esa idea, pero se quedó en eso, en un dibujo pegado en una pared. Y es la siguiente. Volvemos al Estado, y el Estado lo que hace es rescatar a las familias. Las familias les pagan a los bancos, y no hace falta que el Estado rescate a los bancos porque quedan igualmente saldados, rescatados por ese dinero que les da a las familias. Pero bueno, esto no es tan sencillo, porque hay mucha gente que pasando penurias y pasando muchas restricciones siguieron pagando su hipoteca y no perdieron la vivienda. Por eso digo que no sería justo aquellos que siguieron trabajando, ¿no? Para nuestra desgracia, esto no es tan sencillo como parece. Yo me quedé con que esto era una idea brutal. La persona que se le había ocurrido eso, yo no sé por qué no se hizo. Pero no es tan sencillo como parece. ¿Por qué el Estado tuvo que rescatar a los bancos? El rescate a los bancos fue necesario para evitar un colapso financiero mayor. Sin este apoyo, muchas entidades financieras habrían quebrado. ¿Os imagináis que no estáis afectados por la crisis inmobiliaria y que tenéis unos ahorros en un banco y el banco quiebra? ¿Qué pasaría con vuestro dinero? ¿Dónde estaría? Por eso habría tenido consecuencias devastadoras para la economía en general. El aumento del desempleo, la pérdida de confianza en el sistema financiero, también de cara al exterior, y este tipo de intervención buscaba estabilizar el sistema y evitar una crisis aún más profunda. Una razón por la que no se rescató directamente a los hipotecados es que las políticas estaban enfocadas a estabilizar el sistema financiero en su conjunto, no de manera individual, bajo la idea de que si los bancos colapsaban, las consecuencias serían aún más graves para todos, incluyendo los propios hipotecados. No sé cómo podría ser eso, porque yo te aseguro que si tienes una hipoteca con un banco y el banco quiebra, de la hipoteca no te libras. Ya se encargarán ellos de que te la cobren por un sitio u otro. Pero bueno, no voy a matizar más esto. Algunos países implementaron programas para ayudar a los propietarios, como la reestructuración de hipotecas, moratorias temporales o la creación de fondos para apoyar a los más vulnerables. Hay países que lo hicieron. Por otro lado, esta decisión generó muchísimas críticas porque se percibió como una forma de proteger los intereses de las grandes instituciones financieras a expensas de las personas comunes. No es que se percibiera, es que es así. Como ciudadano de a pie que ve las noticias y que leo los periódicos y que no soy economista ni soy político, yo es que lo veo así. Se protege a los ricos
o a los promotores de semejante desastre a costa de los pobres. Muchos señalaron que habría sido más justo efectivo destinar recursos para evitar desahucios y aliviar la carga de las familias en dificultades. Evidentemente, hay muchísimos matices más. Pero no quiero profundizar. Me tendría que alargar muchísimo en este vídeo para explicar todos los motivos por los que se tuvo que rescatar a los bancos. O si fuera la prima de riesgo, que si de cara a la economía exterior había poca confianza en los mercados, en fin, hay muchísima casuística más. Pero yo me limito un poco a esto por el dibujo que vi y la idea que me transmitió ese dibujo. Total, que en la crisis de inmobiliaria nos metimos en un agujero muy difícil de salir. Y bueno, han ido pasando los años y ahora pues parece ser que vuelve a ser un poco actualidad el tema de la vivienda, que cuesta acceder a ella, y yo estaba pensando y recordando aquel dibujo que vi. Pues, ¿por qué a día de hoy, una vez ya hemos rescatado los bancos y están saneados, también no podemos ayudar a las familias que no pueden afrontar la hipoteca? Pueden haber muchas casuísticas, como el que se compra un casoplón que no podía mantener y sabiéndolo, y ese, pues evidentemente, se tiene que apañar, pero hubo muchas familias que humildemente se compraron una vivienda para formar una familia y por muchas causas se han visto con el agua al cuello. ¿Por qué no ayudarlas en vez de desahuciarlos y dejarlos en la calle sin vivienda? Así que aquí está mi humilde propuesta como ciudadano de a pie, y es una propuesta que igual si hablas con un economista, con un político, con un banquero, te dirá que eso es inviable, que es descabellado, es imposible, que estás pensando, eso es una animalada. Decidme todo lo que queráis, pero yo sigo preguntándome, ¿y por qué no? ¿Por qué no el Estado ayuda a familias y con una serie de condiciones, que es haber agotado, por ejemplo, toda posibilidad de llegar a un acuerdo con la entidad financiera? En ese caso, el Estado puede ayudarte y pasas a deberle la hipoteca al Estado. Muchos me han dicho, es que esto no se puede hacer porque no hay dinero. Mira, perdona, hay dinero para lo que quieren. Cuando les da la gana, aparece dinero por todas partes. Así que no voy a entrar en el tema de que no hay dinero. Se estudia un plan de amortización basado en el tiempo y en función de las posibilidades de cada familia, donde a través de las nóminas se retiene la devolución del préstamo y a un interés fijo y que no sea abusivo. Muchos hemos oído hablar de mucha gente que ha tenido un problema judicial, un problema con Hacienda y que tiene la nómina embargada. Para devolver una deuda se le embarga una parte de la nómina y se hace a través del Ministerio de Hacienda, que te tienen controlado. Pues no sería otra cosa diferente. Se hace un plan de ajuste, de amortización, y en cada nómina de cada cónyuge, de cada persona que tenga un trabajo y lo que sea, pues se le retiene una cantidad para ir devolviendo la hipoteca. Si antes de la finalización de la deuda la familia decide vender la propiedad, se regirán por las mismas normas que si la deuda es con una entidad bancaria. Hasta ahí todo normal. El Estado revisaría continuamente las condiciones por si, por ejemplo, un miembro o más de la familia que ayudan con la hipoteca u otras casuísticas se quedase sin trabajo, pues revisaríamos la hipoteca para adaptarnos a que puedan conservar la vivienda y que puedan seguir viviendo dignamente. De eso se trata. A la finalización de la deuda, evidentemente, la vivienda pasa automáticamente a ser propiedad de la familia. Si antes de la finalización de la deuda, por los motivos que sea, los propietarios falleciesen, porque puede darse el caso de que fallezcan prematuramente, como que su situación económica se alargue en el tiempo y llega un momento que fallezcan antes de haber devuelto la deuda. Bueno, pues como es hasta ahora, la vivienda se otorga a los herederos legales, pero tienen que asumir la deuda restante con su abono o
con una refinanciación. Aquí habría que entrar en algún matiz y decir que el Estado ya no se encarga de ti, sino que tienes que buscarte tú un banco para la financiación. ¿Y qué puede pasar también? Pues que los herederos digan, no quiero asumir esa deuda. Digo, porque, por ejemplo, un heredero, yo ya tengo mi vivienda, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi vida creada, y ahora hacerme cargo de esa vivienda, refinanciarla, pagar otra hipoteca, me resulta engorroso, no la quiero. Pues el Estado puede quedarse con la vivienda, abonando a los herederos un precio del mercado, restando el importe restante de la deuda y los gastos que conlleve liquidar la deuda. El Estado pasa a ser propietario de la vivienda y puede destinarla a vivienda social, a un alquiler social o revenderla como vivienda de protección oficial, sin necesidad de volverla a construir. Yo, no sé, supongo que aquí harían falta muchísimos matices más, flecos, casuísticas, normas. Para eso están los políticos que saben tanto. Pero mi idea básica es esta. No es una cuestión que se tenga que cerrar en una crisis inmobiliaria, sino que esto tiene que perdurar a lo largo de la vida de un Estado, de un país. Igual de aquí a 100 años, el Estado, con estas medidas, ha adquirido, por decir un número, 100.000 viviendas, que es el propio Estado el que las está destinando a vivienda social o a protección oficial. Nos ahorraríamos muchos dramas de familias que se quedan sin vivienda, que los desahucian. Esas manifestaciones que vemos contra los juzgados para evitar que echen a la calle a una familia. Y encima que muchos quedasen debiendo dinero al banco. ¿Cómo un gobierno puede permitir que un banco absorba, mejor dicho, embargue la vivienda, que es con lo que se avala el préstamo, y luego dicen, como no puedes pagar el préstamo, la vivienda vale menos de lo que te dejé, me quedo la vivienda y me sigues debiendo dinero? Es que para mí es inconcebible. Es inconcebible, no lo puedo entender. En fin, lo que digo, que el Estado tendría posibilidad de adquirir vivienda para destinarla a alquiler, protección social, ni se debe construirla, y se evitaría mucha especulación. Y evitar especulación es hacer o evitar que algunos se hagan ricos a base de hundir en la miseria a otros. Pues bueno, hasta aquí el final del vídeo. Esto es solo, como he dicho en mi canal, es una idea. Es un planteamiento. No quiere decir que esto sea la panacea ni la solución absoluta. Pero yo creo que da que pensar. Da que pensar de que ¿para qué queremos al Estado? ¿Para qué a veces apelamos al gobierno para que nos ayude? No lo sé. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo una vez más. Suscribiros a mi canal y poner los comentarios que queráis. Opinar lo que os parezca. Podéis decir lo que queráis. Si se me ha ido la olla, podéis ponerme que, Xavi, estás como una chota, como si apoyáis, por ejemplo, que esto pudiese ser una realidad. Venga, hasta pronto.